En este video explicaremos cómo crear, modificar y eliminar tablas mediante sentencias hechas en Oracle. Antes de comenzar, recordemos que una tabla es un conjunto organizado de registros o renglones, los cuales tienen una serie de campos denominados columnas. Antes de comenzar con la creación de tablas, vamos a revisar primero lo que es su sintaxis en código ya de lo que es la creación de tablas en Oracle. Primero tenemos la sentencia createTable, que es la primera línea con la que vamos a comenzar a crear la tabla. Seguido del nombre de la tabla que le vamos a asignar, se va a abrir un pequeño paréntesis al principio y luego vamos a colocar el nombre del campo seguido de su tipo de dato. Como una opción seguiría la longitud, ya que en ocasiones la podrás requerir para no sobrepasar un límite de caracteres. Luego vas a colocar la restricción de primary key, un not null o un nulo. Si colocamos más de un campo en la creación de una tabla, la vamos a separar con una coma y luego vamos a colocar el siguiente campo, seguido de su tipo de dato, igual que en el ejemplo anterior. Para finalizar, vamos a cerrar el paréntesis que abrimos al principio y vamos a colocar un punto y coma. Un ejemplo de todo esto es el que tenemos aquí abajo. createTable, género. Género vendría siendo el nombre que le asignamos a nuestra tabla. Luego abrimos el paréntesis, id género, que sería el nombre del primer campo de nuestra tabla. Number, que sería el tipo de dato del campo id género. Primary key lo que nos indica es que este campo es llave primaria y que sus datos no se pueden duplicar. Vamos a continuar colocando una coma y después seguido el siguiente campo de la tabla, que en este caso sería descripción. Varchar2, que sería su tipo de dato, y en este caso sí tenemos una longitud que es de 90 caracteres. Y este campo es nulo, que esto quiere decir que puede tener un dato o no al momento de ingresarlos. Se cierra el paréntesis que abrimos al principio y se coloca el punto y coma para finalizar la sentencia. La sentencia createTable sirve para crear la estructura de una tabla, no para llenarla. Nos permite definir las columnas y ciertas restricciones que se deben cumplir. Ahora vamos a pasar a Oracle para mostrarles un ejemplo de cómo sería la creación. Voy a copiar mi código y lo voy a pegar en el command line. Y aquí me dice que la tabla ya ha sido creada. Y con esto finalizamos la creación de nuestra tabla. Otra forma de nombrar un campo como clave principal. Primero tenemos aquí una definición de lo que es primary key. La cláusula primary key se utiliza para definir la columna como clave principal de la tabla. Esto supone que la columna no puede contener valores nulos ni pueden haber valores duplicados en esa columna. Es decir, que dos filas no pueden tener el mismo valor en esa columna. La sintaxis de la otra forma sería la siguiente. createTable, el nombre de la tabla, igual que en el ejemplo anterior. Se abre el paréntesis, el nombre del campo, su tipo de datos, longitud, la restricción. Si se van a colocar más campos, se coloca la coma. Nada más que al final de terminar con la última columna que vayas a agregar, colocas la coma y luego inicias con un constraint. Le asignas un nombre a tu llave primaria, seguido de primary key y el nombre del campo al que tú vas a nombrar como llave primaria, entre paréntesis. Se cierra el paréntesis que iniciaste al principio y luego se coloca un punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla géneros, que es la que creamos ahorita, pero aquí sería una sintaxis diferente al momento de poner como llave primaria id género.
Se abre el paréntesis, se coloca ID género, que es el nombre del campo, su tipo de dato number, se coloca la coma, el siguiente campo que es descripción, varchar 290, nulo, se coloca la coma, y aquí iniciamos con el constraint. Se le da un nombre a la llave primaria, que en este caso es pk-id género, primary key, y el campo al que se le va a asignar como llave primaria, que es id género, entre paréntesis. Se cierra el paréntesis y se coloca un punto y coma. ¿Cuál es la diferencia de colocar la llave primaria aquí al principio y no hacerlo al final? Si nosotros colocamos la llave primaria al final, la diferencia que hay es que nosotros le estamos asignando un nombre a esta llave primaria, que al momento de tú querer cambiar este constraint, borrarlo, etcétera, tú te vas a dar cuenta con mayor facilidad cuál es tu llave primaria en esta tabla. Y si lo colocas de esta manera, Oracle le va a asignar un nombre por default, y eso te va a complicar saber cuál es la llave primaria en el campo. Ahora vamos a hablar del valor null en una tabla. El valor null se puede insertar en una columna en la tabla que permitan valores null, según se especifique en la instrucción createTable, de dos formas. La primera es, si no se introduce ningún dato y no hay un valor predeterminado o una restricción default en la columna o el tipo de datos, Oracle inserta automáticamente el valor null. La forma 2 es que el usuario puede insertar explícitamente el valor null al escribir dicho valor sin incluirlo entre comillas. Si la palabra null se escribe entre comillas en una columna de caracteres, se trata como las letras N, U, L y L y no como un valor null. Aquí tenemos un ejemplo: createTable, género, id género, el tipo de dato del campo id género, que es number, luego primary key, el campo número 2 que es descripción, varchar 2, la longitud, y luego tenemos este valor null, que al momento de insertarle valores permite tener o no un valor en este campo de descripción. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo insertar valores nulos a una tabla. Primero voy a crear la tabla. Ya creamos la tabla. Ahora, para insertar un valor nulo en esta tabla, vamos a hacer lo siguiente. Podemos especificar los campos que vamos a llenar, que en este caso es id género y descripción. Colocamos el valor del primer campo, que en este caso va a ser 1, se separa por coma, y lo que dice mi ejemplo es que si tú le pones el valor nulo, cierras paréntesis y finales con punto y coma, se inserta la fila, se crea la fila, y si tú quieres verificar, hacemos un select. Y aquí nos aparece que id género tiene como valor un 1, pero descripción no tiene nada porque el nulo nos permite tener un valor o no. Y lo que mencionamos es de que si colocas null en apóstrofes, entre apóstrofes, vamos a cambiar aquí el valor de esta tabla, nos va a marcar que violamos una restricción.
Me dice que no está terminada correctamente. Tuvimos un error aquí con el apóstrofe, que pusimos una coma. Entonces se crea la fila y al hacer el select, en descripción tenemos un valor que se llama null. No es que esté nulo, sino que tú le estás asignando un valor, que no es lo que hicimos aquí. Lo correcto sería hacer esto. Y así finalizamos con el valor null en una tabla. Ahora vamos a continuar con el valor not null en una tabla. La cláusula not null indica que la columna no podrá contener un valor nulo, es decir, que deberá rellenar obligatoriamente y con un valor válido. Equivale a la propiedad requerida sí de las propiedades del campo. Y aquí tenemos un ejemplo de la misma tabla que es género. ID género number primary key, el nombre del segundo campo, descripción, varchar, su longitud, pero ahora tenemos que es not null. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora descripción obligatoriamente tiene que tener un valor. Ahora vamos a ver un ejemplo en Oracle. Voy a copiar esta tabla que tengo aquí. Ya creamos la tabla, pero ahora con descripción not null como valor. Y vamos a hacer un insert. Especificamos los campos. Le asignamos un valor. Y luego vamos a ponerle null. Ejecutamos. Y nos marca error. ¿Por qué nos marca error? Porque aquí nosotros le estamos especificando que reciba un valor que no puede admitir nulos. Entonces al ingresar un nulo, nos marca error. Entonces aquí nos especifica que el valor nulo no lo puedes colocar en el campo de descripción. Vamos a cambiar esto y vamos a agregarle un valor. Como es un campo de tipo varchar 2, se van a colocar apóstrofes y vamos a ejecutar. Y ya nos crea la fila porque ya está recibiendo un valor. Y con este ejemplo finalizamos lo que es el valor not null. Ahora vamos a hablar de cómo crear tablas cuando se tienen llaves foráneas. ¿Qué es una llave foránea? Una clave foránea es una columna o un conjunto de columnas que contiene un valor que hace referencia a una fila de otra tabla. Aquí tenemos un ejemplo de dos tablas. La primera es la tabla tipo, que tiene como campos ID tipo y descripción, donde ID tipo es la llave primaria de esta tabla, tipo, y al momento de crear una segunda tabla artista y necesita de la llave primaria de la tabla tipo, al momento de crear la tabla artista y colocar ID tipo como una llave foránea, esta debe ser del mismo valor, del mismo tipo de dato con el que está guardada. Si ID tipo aquí es number, en artista debe ser number también. Vamos a ver un ejemplo en código de lo que es crear una llave foránea, una tabla con una llave foránea. Primero tenemos la sintaxis, que al principio se comienza como los ejemplos anteriores: create table, el nombre de la tabla, los paréntesis, el nombre del campo, el tipo de dato, la longitud, etc. Luego se separa al final con una coma y se inicia un constraint.
se coloca constraint, el nombre que le vas a asignar a tu llave foránea, seguido de la línea foreign key. Se abre un paréntesis y dentro de ese paréntesis vas a colocar el nombre del campo al que tú le vas a asignar esa llave foránea. Se va a cerrar el paréntesis, se va a seguir con referencias y se va a colocar el nombre de la tabla a la que se le está haciendo referencia, el nombre de ese campo de la llave foránea. Se va a volver a abrir el paréntesis y se va a colocar nuevamente el campo de la tabla a la que está haciendo referencia. Se cierra el paréntesis y se coloca onDelete Cascade, que esto nos va a permitir al momento de eliminar una llave foránea, eliminar las relaciones que tenga esta llave con otras tablas. La cláusula constraint sirve para definir una restricción que se podrá eliminar cuando queramos sin tener que borrar la columna. A cada restricción se le asigna un nombre que se utiliza para identificarla y para poder eliminarla cuando se quiera. Ahora tenemos aquí ya la estructura de lo que es crear la tabla con el constraint. Create table, el nombre de nuestra tabla, que en este caso es artista, que es el ejemplo que tenemos aquí. Se abren los paréntesis, se colocan los nombres de los campos, sus tipos de datos, se separan por comas. Y aquí tenemos ya el constraint fkartista-id tipo, es el nombre que le estamos dando a nuestra llave foránea, seguido de foreign key, y luego se coloca el nombre del campo al que se le está asignando esta llave. En este caso es id tipo. Se cierran los paréntesis, se hace la referencia a la tabla de donde viene este id tipo. En este caso es la referencia tipo, que es esta tabla que tenemos aquí. Se vuelven a ver los paréntesis, se coloca el nombre del campo de esta tabla, que es id tipo, y se coloca el onDelete Cascade. Se finaliza con el punto y coma. Ahora vamos a ver un ejemplo en Oracle. Voy a copiar mi ejemplo. Lo voy a pegar aquí en Oracle. Aquí me marca que la tabla o la vista no existe. ¿Por qué nos marca esto? Porque aquí estamos haciendo una referencia a la tabla tipo, la cual no existe. Entonces lo que tendríamos que hacer es crear la tabla tipo y luego crear nuestra tabla artista. Vamos a hacerlo. La tabla tipo voy a crear la tabla tipo, ya está creada, y ahora voy a volver a copiar mi ejemplo. Y ahora sí se crea la tabla, porque la referencia ya existe. La tabla tipo es esta y el id tipo, que es este, está acá también. Y con esto finalizamos la creación de una tabla con llave foránea. Ahora vamos a ver la creación de una tabla cuando se tiene una llave compuesta primaria y a su vez dos llaves foráneas. En este caso aquí tenemos dos tablas, una que se llama track y una que se llama cd. Tenemos que track tiene como llave primaria id track de tipo varchar2 y cd tiene como llave primaria id cd de tipo varchar2. Al momento de crear nuestra tabla compuesta por estos dos IDs, estas dos llaves primarias, nuestra tabla se llama cdTrack, y se coloca el nombre de la llave primaria del mismo tipo, que es varchar2, y el nombre de la otra llave primaria con el mismo tipo de dato que esté en la tabla de la tabla creada.
Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría la estructura de esta tabla en código. Tenemos el create table, le agregamos el nombre de la tabla, se abre un paréntesis, el nombre del primer campo, su longitud, sus restricciones, el nombre del segundo campo, y cuando finalicemos de agregar los campos se va a agregar un constraint donde vamos a agregar el nombre de la llave primaria seguido de primary key y dentro del paréntesis el nombre de los campos que van a quedar como una llave compuesta, pero a su vez estas dos llaves van a ser foráneas, entonces se va a declarar un constraint y el nombre de una llave foránea para el primer campo. Se va a hacer referencia al nombre de la tabla al que pertenece este campo, se va a colocar el nombre del campo y seguido del onDelete cascade. Se va a separar con una coma, luego se va a colocar el siguiente constraint de la siguiente llave foránea con el nombre del campo, sus referencias, el nombre de la tabla al campo que pertenece y se va a seguir con el onDelete cascade, se va a cerrar el paréntesis y se va a finalizar con el punto y coma. Y aquí tenemos el ejemplo de la tabla CD track que tenemos aquí anteriormente. El nombre de la tabla es CD track, tiene su campo ID CD que pertenece a la tabla CD y tenemos el campo ID track que pertenece a la tabla track. Declaramos el constraint, le damos un nombre que en este caso se va a llamar primary pk-cd track-id cd track primary key y dentro de los paréntesis se va a colocar los dos campos que van a quedar como una llave compuesta primaria, que en este caso es idcd y idtrack. Se separa por coma y luego se coloca el constraint de la primera llave foránea, que en este caso sería idcd. Se pone el nombre de la llave foránea seguido de foreign key, se abre un paréntesis y se coloca el campo que va a ser la llave foránea, en este caso es idcd. Se hace referencia a la tabla, que en este caso es la tabla CD a la que pertenece, y luego se vuelve a colocar entre paréntesis el nombre del campo de la tabla a la que se hace referencia, seguido de onDelete cascade. Y para la segunda llave foránea se hace exactamente lo mismo. Se termina con el paréntesis y se cierra con un punto y coma. Ahora vamos a pasar a Oracle a hacer este ejemplo. Aquí en mi ejemplo ya tengo creadas las dos tablas que es track y CD. Entonces voy a copiar mi ejemplo de CD track y lo voy a pegar y me dice que la tabla ha sido creada correctamente. Aquí están las llaves primarias, que es idcd y idtrack, que son de esta tabla, pero que a su vez pertenecen a la tabla CD, que es esta tabla, y la tabla track, que es esta tabla. Y con este ejemplo finalizamos lo que es la explicación y creación de una llave primaria compuesta. Ahora vamos a ver la creación de una tabla con restricción check. La sintaxis de la creación sería la siguiente: create table, el nombre de la tabla, seguido del, se abre un paréntesis, que aquí me faltó, nombre del campo y tipo de dato, la longitud y seguido de sus restricciones. Al final del último campo se coloca la coma y luego se abre un constraint. En el constraint va a contener el nombre del check o de la restricción que tú le vas a asignar
seguido de la sentencia check, y entre paréntesis el nombre del campo al que tú le vas a asignar esa restricción, seguido de su condición. Entonces, ¿qué es la restricción check? La restricción check se utiliza para limitar el rango de valores que puede tener una columna. Se puede definir varias restricciones check en una tabla. Esto quiere decir que puedes definir varias condiciones en una sola tabla. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla género, donde se le agrega un constraint para asignarle una condición check. El nombre de la condición es ck-id género, que está haciendo referencia a que este check va a ser para ponerle una condición al id género. Se coloca la sentencia check, se abre el paréntesis y se pone el nombre del campo al que se le va a asignar esta condición, que en este caso es id género, que vendría siendo este que está aquí. In, que nos indica que en esta tabla se puede contener, y entre paréntesis lo que se puede contener dentro de este campo. En este caso nos dice que este campo solo puede contener el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. No puede contener otro número que no sean estos que están aquí dentro. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a copiar mi ejemplo. Lo voy a pegar aquí. Y me dice que la tabla ya ha sido creada. Y para comprobar esto vamos a hacer un insert en nuestra tabla género. Vamos a especificar que va a ser id género, lo que vamos a llenar, nada más, y le vamos a mandar un valor, en este caso va a ser 12. Y bueno, vamos a revisar, vamos a correrlo, y me dice que estoy violando la restricción check, que aquí me está marcando. ¿Por qué? Porque este valor 12 no está en la restricción, o sea, no es lo que puede contener la tabla, que es del 1 al 9. Entonces, si colocamos uno de esos números, vamos a dejar el 1, corremos, me crea la fila, porque sí se encuentra dentro de los valores que puede contener el campo. Ya que revisamos este ejemplo, otra forma de realizar lo mismo, la misma condición para la tabla, para el campo id género, sería la siguiente. Solo cambiaríamos lo que está dentro del check. Se colocaría el id género, pero en lugar de un in sería un between. El between lo que nos indica es un rango de valores. En este caso le dice que se puede colocar del 1 hasta el 9. Vamos a hacerlo en Oracle para que vean. Voy a copiar mi ejemplo. Yo en este caso ya eliminé esta tabla, por lo que me debe permitir volver a crearla con el mismo nombre. Si ya existe, no te va a dejar crearla. Ejecutamos y ha sido creada la tabla. Entonces vamos a ejecutar el insert que hicimos hace un momento con el 12. Y si lo ejecutamos dice que viola la restricción check, que no permite el 12. Ahora ejecutamos la del 1 y te dice que la fila ha sido creada. Entonces prácticamente lo mismo, pero realizándolo de otra manera. Hay varias maneras para poder ingresar condiciones, solo es cuestión de que tú las revises. Y con esto finalizo la explicación de cómo se realiza una restricción check, una condición en una tabla.
Y ahora vamos a pasar a cómo darle un valor por default a los campos al crear una tabla. El default establece un valor por defecto para esta columna, si no se le asigna ninguno. La sintaxis para agregar un valor por default sería la siguiente. Para ingresar una fecha sería el nombre del campo, seguido del tipo de dato, que en este caso es date, y luego el default sysdate. Ese es para el tipo de dato de date. Para el siguiente, cuando el tipo de dato es varchar, tú le asignas el default y entre apóstrofes colocas lo que le vas a mandar al campo como un valor por default. Y para el tipo de dato number, solo se coloca el default seguido de el número o el valor que tú le vas a asignar por default. Y aquí tenemos un ejemplo. Creamos la tabla género 2 y luego abrimos el paréntesis, le damos nombre a sus campos, el tipo de dato, y en el campo de descripción le estamos diciendo que por default mande un SC, un sin comentarios. Entonces, aquí tengo un ejemplo ya hecho en Oracle, donde en un insert le estoy diciendo que en la tabla ID género, en el campo ID género, le ingrese un 2. Y al hacer el select, te presenta en ID género el 2, y en la parte de descripción te manda por default ya un SC, o sea, ya no tienes que colocar aquí qué le vas a mandar, sino que ya por default ya te lo está mandando. Y bueno, con esto finalizaría lo que es la creación de tablas y pasaríamos al siguiente tema. Muy bien, ahora ya después de haber aprendido a cómo crear tablas, vamos a pasar al siguiente subtema, que es la modificación de tablas, y vamos a empezar. Primeramente vamos a conocer un poquito acerca del significado de poder alterar tablas, ya sea cambiar su nombre o modificar alguna estructura de ella. En este comando permite modificar la estructura de un objeto y se utiliza para agregar, eliminar o modificar las columnas en una tabla existente. Pero debemos de tener en cuenta que cuando hacemos alguna modificación o agregamos algo o eliminamos algo, debemos darnos cuenta de que si alteramos algo en la relación, puede afectar en comandos futuros y puede haber problemas. Ahora vamos a ver unas de las diversas funciones que existen dentro para poder alterar o modificar una tabla. Primeramente vamos a poder cambiar lo que es el nombre de una tabla mediante el comando de SQL. Vamos a poner primeramente lo que es el alter table, después el nombre de la tabla existente, después el rename to y enseguida el nuevo nombre que le vamos a dar a la tabla. Aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicarlo dentro de la base de datos música, ¿sí? Vamos a ir a lo que es nuestro código. Primeramente pondremos alter table, después el nombre de la tabla, que es la tabla artista, el rename to, y vamos a darle el nuevo nombre, que será nombre artista. Vamos a cambiar eso. Ya que tenemos este código, vamos a copiar para ir a ejecutarlo en lo que es en líneas de comando. Copiamos y vamos a lo que es el command line, y aquí tenemos ya lo que es creada la tabla con el nombre artista. Vamos aquí abajo, editar, le damos pegar y punto y coma y le damos enter, y ya dice que aquí nuestra tabla ha sido modificada, que se ha cambiado el nombre artista a nombre artista. Y para poder dar una idea de esto, podemos ponerle describe nombre artista. Lo ejecutamos y vemos que ya nos trajo lo mismo que está aquí arriba, es lo mismo de aquí abajo, nada más que lo único que cambió fue el nombre de la tabla. Muy bien, ya después de que hemos cambiado el nombre de nuestra tabla, renombrado, ahora vamos a aprender a cómo cambiar el nombre de un campo dentro de nuestra tabla, dentro de la base de datos.
Primeramente el código y la sintaxis es alter table, el nombre de la tabla que ya tenemos, rename column, el nombre actual del campo dentro de la tabla, to y el nombre nuevo que se le va a asignar a ese campo ya existente, ¿sí? Y ahora vamos a hacerlo mediante también un ejemplo para poder aprender un poquito más cerca de esto, y vamos a hacerlo igual con un poco de la base de datos de música. En este caso vamos a hacerlo dentro de la misma tabla, que es nombre artista, que ya cambiamos. Vamos a poner alter table, el nombre del artista, rename column, y le vamos a poner al campo que se llama nombre, le vamos a cambiar por el nombre artista, o sea que ya no va a aparecer como nombre sino como artista. Vamos ahora a nuestro command line para poder aplicar. Muy bien, vamos a copiar lo que es el código que ya tenemos. Copiamos. Después nos vamos a lo que es el command line. Le damos en editar. Y le damos pegar. Aquí nada más falta agregar lo que es el punto y coma. Y le damos enter para ejecutarlo. Y ya vemos que nuestra tabla ha sido modificada, ¿sí? Ahora, para podernos dar una idea de cómo cambió este dato, le damos un describe. Nombre artista. Y le damos punto y coma y le damos enter para ejecutarlo. Y vemos cómo aquí decía nombre. Ahora ya se cambió por la palabra artista. Y hemos ya cambiado lo que es ese campo. Muy bien, ya que hemos cambiado lo que es el nombre de los campos y también el nombre de las tablas, vamos a pasar a otra función, el cual es agregar campos a una tabla ya existente. Para poder hacer esto, vamos a primero obviamente ver la sintaxis de esto. Primeramente pondremos lo que es alter table, el nombre de la tabla, y después pondríamos add, el nombre del campo, el tipo de dato y la restricción que va a llevar ese campo. Ya sea puede ser un campo agregado o pueden ser varios campos agregados a la vez a esa misma tabla ya existente. Y aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo podemos hacerlo. En este caso vamos a agregar a la tabla CD, vamos a agregar el campo edición, que es de tipo varchar 2 de 20 caracteres y es de una restricción nula. Vamos a ir a nuestro código, al command line para poder ejecutarlo. Copiamos el código de aquí, le damos en copiar, nos vamos a lo que es el command line, le damos en editar, le damos pegar, le damos punto y coma. Aquí vemos arriba cómo ya está creada la tabla y aquí están los campos ya designados a la tabla que tienen lo que es el tipo de dato y las restricciones. En este caso vamos a agregar otro campo que es de edición y le vamos a dar a ejecutar para que lo pueda correr. Vemos aquí ya que nos marcó tabla modificada. Ahora, para ver que ya se agregó este campo correctamente a esta tabla, vamos a dar un describe. Damos punto y coma, damos a ejecutar y vemos como aquí hasta mero abajo se agregó lo que es la tabla edición de tipo varchar 2 y de 20 caracteres como lo hemos dicho. Muy bien, ya después de haber agregado lo que es el nuevo campo, vamos ahora a otra función en la cual es agregar las condiciones a unas tablas ya existentes. Cuando se crea una tabla, primeramente pues damos el nombre de los campos, el tipo de dato y las restricciones. Pero en este caso vamos a agregar lo que son condiciones fuera ya de las creaciones. Y para hacer esto lo hacemos de la siguiente manera con la sintaxis. Alter table, después ponemos el nombre de la tabla, le ponemos add, pero agregando la palabra constraint. El nombre del constraint tenemos que darle un nombre a esa condición para que si en futuros tiempos tenemos que saber o cómo conocer ese constraint, poder poner aquí el nombre y ya tener ahí una idea más clara. Después ponemos lo que es la función, que si es primary key o foreign key, las referencias o en dado caso un campo con un criterio a agregar. Aquí abajo tenemos un ejemplo y vamos un ejemplo de la base de datos de música y vamos aquí a agregarle un constraint a un campo.
En este caso vamos a hacer que el campo precio no admita ceros o números menores, tienen que ser puros mayores a 0. Ok, ya que tenemos aquí lo que es el alter table, ponemos el nombre de la tabla, que va a ser la tabla CD, le ponemos add constraint, después le vamos a asignar un nombre a ese constraint, que en este caso será ck-precio, después le agregamos el check, y entre paréntesis va el precio mayor a 0, que la cantidad que tenga precio tiene que ser mayor a 0 para que pueda admitirse dentro del campo. Ya con esto vamos a ir a lo que es al código en el command line. Muy bien, vamos ahora a copiar el código que ya hemos hecho para poder ejecutarlo y ver cómo se agrega esta condición. Le damos en copiar, nos vamos a lo que es el command line, le damos en editar y le damos en pegar. Le ponemos punto y coma y ejecutamos. Vemos como aquí la tabla ya ha sido modificada. Entonces de aquí en adelante, cuando queramos insertar registros en el campo precio, ya si no tiene 0 o menos 0, no va a aceptarlos porque nos va a generar error porque hemos establecido una condición para dicho campo. Aquí vemos aquí está la estructura de la tabla CD y vemos como aquí en precio ya se ha hecho ese cambio de esa condición. Muy bien, minimizamos y continuamos con el siguiente función, que es el de modify. Para esta estructura, para esta sintaxis, aquí podemos modificar la estructura de los campos. Podemos ponerle condiciones, tipo de datos o cambiar el nombre de los campos. Para hacer esto, primeramente ponemos lo que es el alter table, el nombre de la tabla, y modify, y aquí abajo vamos a poner los cambios que vamos a hacer para dicha tabla. En este caso, aquí abajo tenemos un ejemplo de la tabla track, donde al campo nombre le vamos a poner de tipo varchar 2, pero en este campo tiene 80, aquí le vamos a poner a 100, y de que no admita nulos. Entonces, para poder ejecutar vamos a irnos al command line para poder ejecutar. Muy bien, vamos a copiar lo que es el código que vemos aquí en el ejemplo para ver cómo vamos a cambiar este campo y sus condiciones. Nos vamos a lo que es el command line y aquí le damos en editar, le damos en pegar y aquí vemos arriba cómo ya está creada la tabla track y vamos en el campo nombre dice varchar, de tipo varchar 2 de 80 caracteres y nulo. En este caso aquí vamos a modificarlo. Le vamos a poner nombre de tipo varchar 2, pero que ya sea de 100 caracteres y que no admita nulos. Entonces vamos a poner punto y coma y le damos enter para ejecutarlo y vimos cómo ya fue modificada nuestra tabla. Entonces, para poder verlo, vamos a poner un describe track, punto y coma y le damos y vemos como aquí en nombre ya fue cambiado este detalle. Y el tipo varchar 2 ya es de 100 caracteres. Muy bien, ya con esto damos finalizado lo que es el cómo modificar o alterar una tabla, el nombre de un campo, o ya sea agregar condiciones a dichos campos o tablas. Ahora vamos ahorita a pasar al siguiente tema, el cual es, por último, lo que es la eliminación dentro de las creaciones de las tablas. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es el subtema de la eliminación dentro del manejo de las tablas y vamos a comenzar primeramente con lo que es un poquito acerca de lo que es el comando drop. Aquí, para poder eliminar una tabla, aquí tenemos lo que es la sintaxis, que es drop table, y agregamos lo que es el nombre de la tabla y ponemos punto y coma para poder ejecutarlo. Este comando elimina un objeto de la base de datos, ya sea puede ser desde lo que es un campo o una tabla en completo, o ya sea todo lo que es lo que uno se le indique dentro de la base de datos. Y aquí abajo tenemos un ejemplo dentro de la base de datos música donde podemos hacerlo. Este es el código para poder hacerlo. Vamos a eliminar la tabla artista y vamos a ejecutarlo. Primeramente vamos a copiar lo que es el código, drop table, y
la tabla, que en este caso va a ser artista. Le damos copiar. Vamos al command line. Aquí vemos cómo ya hemos creado la tabla artista con sus campos, sus tipos de datos y sus restricciones. Pero en este caso vamos aquí a borrarla para que podamos dar un ejemplo de cómo se hace. Le damos en editar, le damos en pegar, ponemos primeramente lo que es drop table y luego enseguida lo que es la tabla borrar. Le damos punto y coma y le damos enter para ejecutar y vemos como aquí la tabla ya ha sido borrada. Ahora, para darnos cuenta de que si se fue borrada ya de la base de datos, le vamos a dar un describe. Artista, punto y coma y le damos enter y vemos como aquí nos arroja un error, pero dice que el objeto artista no existe, o sea que ya fue borrada la base de datos. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito de las características del drop. Pero aquí tenemos que ver unos puntos de interés para poder saber un poquito más acerca de cuando eliminamos una tabla o ya sea un registro. Primeramente, se desaparecen todos los datos. Tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos este código vamos a eliminar ya sea de forma permanente o parcial los datos. Segundo punto es que cualquier vista o sinónimo referente a una tabla seguirán existiendo, pero ya no funcionarán. Conviene eliminarlos. Esto fue lo que tratamos en el tema anterior de modificar tablas, porque ya si modificamos alguna tabla y está de acuerdo a una relación dentro de la base de datos, al modificarla o al borrarla, afecta a toda la base de datos que ya tiene ese nombre existente o esa antigua cambio. Entonces tenemos que tener en cuenta ese punto muy importante. El tercer punto que tenemos que ver es que solo es posible realizar esta operación si el propietario de la tabla posee el privilegio para poder borrar dentro de una tabla, porque cuando se le da permisos al usuario para borrar registros, tenemos que tener en cuenta qué está borrando y qué es lo que va a borrar y qué es lo que va a afectar dentro de la base de datos. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho esos puntos para que al momento de borrar no afecte nuestra base de datos y así tener menos fallas dentro del sistema. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo borrar datos pero de forma permanente, ya que existe una sintaxis o un código para borrarlos de forma parcial y después restaurarlos, pero de esta manera vamos a ver aquí la forma definitiva de borrarlos del sistema. Cuando se requiere borrar una tabla completamente, se ejecuta la siguiente sentencia. Este evita que los objetos borrados se vayan a la papelera, y esta es la forma en la que la vamos a hacer, y es igual, drop table. Después vamos a poner el nombre de la tabla que vamos a borrar, pero aquí vamos a agregar la palabra purge, porque esta palabra hace que se borre definitivamente, ya sea de la base de datos y del sistema por completo, y ya no haya ninguna forma de poder restaurarla. Ahora vamos a ver una de las características en cuanto a esto, que cuando eliminamos una tabla o el índice de la papelera, ya automáticamente no podemos recuperarla. Y también por consecuencia libera espacio dentro de la tabla donde estamos trabajando. Esas son algunas características que nos ayudan. Ahora vamos a borrar de la base de datos una tabla para que veamos que de forma permanente lo hace. Vamos a abrir lo que es nuestro command line para poder borrar una tabla de forma permanente mediante ese código. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla ya existente dentro del sistema, dentro de la base de datos, que es la de CD, que cuenta con sus campos y sus tipos de datos y las restricciones que cuenta. Pero en este caso vamos a borrar definitivamente esta tabla mediante el código que dijimos. Vamos a poner drop table CD purge y agregamos el punto y coma y le damos enter y aquí ya nos marca que la tabla fue borrada. Ahora, para poder confirmar que ya la tabla fue borrada de la base de datos definitivamente, vamos a volver a poner el código que pusimos arriba. Describe y ponemos CD, le damos el punto y coma y le damos enter y vemos como aquí ya nos generó un error diciendo que el objeto CD ya no existe. Entonces, ya con esto ya podemos saber que la tabla CD ya fue eliminada mediante este código drop table purge, que ya fue eliminada la base de datos y que ya no hay ninguna manera para poder recuperarla. Muy bien, ya que hemos aprendido a borrar tablas, ya sea tablas o columnas de
de datos. Ahora vamos a pasar lo que es la última parte de las funciones para el eliminado de tablas. Y aquí vamos a ver cuando una tabla contiene constraints o restricciones. Aquí vemos cómo poder borrar lo que es una tabla con esas restricciones, porque vemos, como comentamos en la diapositiva anterior, vemos de que si esa tabla contiene llaves primarias o llaves foráneas, afecta a la base de datos si las borramos. Entonces, por medio de este comando podemos borrar esa relación con las tablas y así no afecta a la demás parte de la base de datos. Primeramente vamos a ver un poquito más acerca de lo que es esta sintaxis y de lo que significa este código. Si alguna columna de la tabla a borrar sirve como clave ajena de alguna tabla, impide la eliminación de la tabla, ya que existe una restricción que requiere de la existencia de la tabla. Esto puede arreglar colocando esta sentencia que es la cascade constraint. Y aquí vamos a ver, aquí estamos viendo lo que es la sintaxis. Primeramente ponemos lo que es el drop table, después ponemos el nombre de la tabla que vamos a borrar junto con el comando cascade constraint para que con esta instrucción pueda borrar la tabla, los campos, incluso las relaciones que forman esos campos o las condiciones que tienen esa dicha tabla. Y aquí abajo vemos un ejemplo de la tabla CD track, donde estamos borrando las condiciones que están almacenadas en esa tabla. Y para poder así ver un poquito más acerca de vamos a verlo en código, el command line. Primeramente vamos a lo que es copiar lo que es el código. Le damos copiar. Nos vamos a lo que es el command line. Y vemos aquí arriba cómo ya tenemos creada la tabla, que es la tabla de CD track. Vemos como aquí en la cuarta línea tiene un constraint, que aquí indica que hay dos llaves compuestas, que es ICD y ICD track. Bueno, vamos a eliminar, como esta de aquí abajo tiene una relación dentro de la base de datos, vamos a eliminar esta tabla junto con esta relación para que no afecte en el futuro. Y vamos a pegar nuestro código, le damos en editar, le damos pegar, le damos punto y coma y vemos ya cómo fue borrada la tabla junto con las relaciones que quedaba dentro de la base de datos. Muy bien, ya con esto último damos por concluido el subtema de eliminación de tablas y eso sería todo.